Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Es el tema que compartiré para ustedes correspondiente al domingo 26 de julio. Empecemos orando. Una vez más, Señor, gracias por este día y por la oportunidad de poder compartir este estudio con los demás. Por favor, Señor, permite que nuestra mente pueda comprender y que, como siempre lo digo, podamos tomar decisiones para comprometernos contigo. Es lo que te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con la promesa del Espíritu Santo, Jesús respondió a la preocupación de los discípulos por dejarlos y regresar al cielo. Nos dice en Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra griega para consolador es parakletos y se refiere a alguien que viene junto a, con el propósito de ayudar. Una de las principales funciones del Espíritu Santo es acompañar a todos los creyentes para capacitarlos y guiarlos en sus actividades de testimonio. Cuando damos testimonio de Jesús, no estamos solos. El Espíritu Santo está a nuestro lado para guiarnos a los buscadores sinceros. Él prepara sus corazones antes de que los conozcamos. Él también guía nuestras palabras, trae convicción a las mentes de los buscadores y los fortalece para responder a sus impulsos. ¿Qué te parece? Ahora vamos a leer Juan, el capítulo 15, los versículos 26 y 27. Nos dice la palabra de Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La lectura de estos dos pasajes que hice son de la traducción Reina Valera 1960. Mira, quisiera compartir contigo también nuevamente Juan 16:8, pero en la nueva versión internacional, que es otra traducción. Escucha lo que nos dice y comparemos con lo que ya leímos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Encontré también una nota que me parece la verdad acertada. Dice aquí lo siguiente, en cuanto a la palabra convencerá, dice aquí error. Debería ser más bien que pondrá en evidencia la culpa del mundo. Es decir, que el Espíritu Santo nos demuestra, nos llama a entender, a darnos la respuesta a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, de alguna forma, cuando el Espíritu Santo viene, nos convence, es decir, pone en evidencia nuestra culpabilidad por el pecado. Y no solamente eso, sino que también nos llama a la justicia y al juicio. Te pregunto ahora, ¿qué nos dicen estos versículos sobre el papel o la función del Espíritu Santo en la testificación? Y si queremos profundizar un poco más, podemos también tomar como referencia el comentario bíblico. Miren, en este versículo encontramos las siguientes palabras que quiero compartir y ampliar. Primero, la parte que nos dice convencerá. Esta palabra, como nosotros sabemos, el Nuevo Testamento viene traducido del griego koiné. Entonces, del griego, esta misma palabra utilizada aquí en esta parte para ser traducida como convencer, en otras partes de la Biblia, como en Santiago 2:9, tiene la traducción demostrar la culpabilidad. Es por eso que en Santiago, por ejemplo, es traducido como convictos por la ley como transgresores. Entonces, entendemos que la traducción intenta hacer entender esto, que el Espíritu Santo en nosotros nos hace reconocer que somos culpables y nos convence de eso. ¿Está bien? Entonces, al reconocer que somos pecadores, sentimos interiormente la necesidad de un Salvador.
¿Está bien? Ahora, en las partes que nos dice de pecado, nosotros notamos, por ejemplo, miren, que en el día del Pentecostés, recordamos cuando el Espíritu Santo desciende, hubo una notable manifestación en ese aspecto de la obra del Espíritu. Si nosotros recordamos a que las personas que presenciaron este primer discurso de Pedro, ¿qué dice el pasaje en Hechos 2:37? Que ellos se compungieron de corazón. Entonces, esta es una de las primeras evidencias de que está obrando el Espíritu Santo en nosotros. Siguiente parte, cuando nos dice de justicia. Miren, el Espíritu no solamente pone de manifiesto el pecado, sino también que hace que se vea cuál es la verdadera rectitud. ¿Qué hace? Estimula a los hombres a que acepten la justicia de Cristo, tanto la justicia imputada como también la justicia impartida. Este es un tema también amplio que en algún momento espero poder compartirlo contigo. Y finalmente, cuando encontramos aquí que nos dice de juicio, pues claramente nuestro Señor Jesucristo advirtió a los hombres acerca del juicio que iba a venir. Y eso lo puedes ver en los evangelios, ¿ok? Sobre todo puedes, por favor, leer Mateo 5, los versículos del 21 al 22, Mateo 10, el versículo 15, Mateo 11, el versículo 22, 24. Bueno, y hay muchos otros lugares donde se hace referencia al juicio. Algo más que quiero compartir, que está aquí en el comentario bíblico, es el hecho de que reconocemos de que nadie puede ni podrá escapar del juicio, pues el juicio es tan verdadero como también la muerte. Tristemente, mientras vivamos en este mundo, todos experimentaremos la muerte, a menos que venga nuestro Señor antes de ese momento, ¿cierto? Entonces, así como nadie escapa de la muerte, tampoco nadie podrá escapar de ese juicio. Aunque, nota esto, aunque el temor al castigo no debiera ser el motivo principal para proceder rectamente, es decir, para poder cambiar, sin embargo, el juicio es un instrumento poderoso para despertar las mentes entenebrecidas por el pecado y de esa manera tener un cambio en nosotros, ¿verdad? Entonces, de esa forma entendemos que el Espíritu hace que los hombres reconozcan sus pecados, también les señala la salvación y la necesidad de salvarse, y eso solo a través de Cristo, y esa justicia es a través de Cristo Jesús. Eso tengámoslo claro, ¿verdad? Esa no es una justicia por la cual nosotros podamos justificarnos algún día. No, la justicia perfecta de Cristo, esa justicia imputada en nosotros, es la que nos permitirá permanecer delante del Cordero. ¿Ok? Entonces, se nos amonesta, se nos pide que por favor tengamos mucho cuidado en continuar con nuestros pecados y descuidar la salvación, que de alguna forma, sabemos nosotros, es dada de manera gratuita. Entonces, habiendo ampliado esto, yo creo que es muy importante que profundicemos versículos tan importantes como estos, ¿verdad? Quiero continuar con la lectura. Entonces, el Espíritu Santo convence a todos los creyentes en Cristo a que tengan la responsabilidad de testificar de Él. Entonces, abre nuestros ojos para ver las posibilidades que tenemos en las personas que nos rodean y de esa forma trabajar, crear ser ingeniosos, ¿sí? Para crear en ellos personas receptivas, hacer personas receptivas al mensaje del Evangelio. Y mira, nuestro Señor Jesús lo dice muy claramente en Juan 16:8, que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. En otras palabras, trabaja en los corazones para que sean conscientes de una profunda sensación de alienación de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Es decir, que somos contrarios de alguna forma a lo que Dios ha querido, que estamos trabajando de una forma totalmente diferente a la que el Señor nos ha enseñado. Entonces, por en nosotros esa necesidad de cambio. También convence al mundo de justicia. Entonces el Espíritu no solamente revela el pecado,
sino que también nos instruye en justicia. Él revela la justicia perfecta de Cristo, en contraste con nuestra propia justicia sucia, ¿verdad? Entonces, el papel del Espíritu Santo no es simplemente señalar lo malo que somos, sino es de poder revelar cuán bueno, cuán amable, cuán compasivo y amoroso es Cristo Jesús, y de poder moldearnos a su imagen. Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para poder glorificar a nuestro Señor. Entonces, en el poder del Espíritu Santo y bajo su guía, testificamos de este asombroso Salvador que ha transformado nuestra vida. Entonces, en nuestro deseo de trabajar por las almas, te pregunto, ¿por qué debemos recordar siempre que nosotros no podemos realizar la tarea de convertir a las personas, sino que solo el Espíritu Santo puede hacerlo? Por favor, tenlo muy presente, por favor, ¿sí? Para finalizar el estudio de hoy, voy a leer algunos párrafos de escritos de Elena G. de White. Estos párrafos primero se encuentran en Reflejemos a Jesús, en la página 121. Escucha. Que Cristo se manifestaría a ellos, y sin embargo sería invisible al mundo. Era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior, visible. No podían entender el hecho de que ellos pudieran tener la presencia de Cristo con ellos y que no obstante fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una manifestación espiritual. La promesa del Consolador les representaba una rica verdad. Les aseguraba que no perderían su fe bajo las circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo, enviado en el nombre de Cristo, iba a enseñarles todas las cosas y traería todas las cosas a su memoria. El Espíritu Santo era el representante de Cristo, el abogado que está constantemente intercediendo por la raza caída. Él ruega porque pueda serles dado el poder espiritual, para que mediante el poder de uno, que es más poderoso que todos los enemigos de Dios y del hombre, pudieran vencer a sus enemigos espirituales. A continuación, en el libro El Camino a Cristo, en la página 74 y 75, leeremos estos párrafos. Al congregarse los discípulos después de la ascensión, estaban ansiosos de presentar sus peticiones al Padre, en el nombre de Jesús. Con solemne reverencia se postraron en oración repitiendo la promesa. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Extendieron cada vez más alto las manos de la fe presentando este poderoso argumento. Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El día de Pentecostés les trajo la presencia del Consolador, de quien Cristo había dicho, estará en vosotros. Les había dicho además, os conviene que yo vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaban personalmente con ellos. La luz, el amor y el poder de la presencia de Cristo resplandecían de tal manera por medio de ellos que los hombres, al mirarlos, se maravillaban y al fin los reconocían, que eran de los que habían estado con Jesús. Para finalizar este pequeño párrafo encontrado en Nuestra elevada vocación, en la página 154 lo vas a encontrar. El Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer. El gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu. Es el Espíritu el que convence de pecado y quien, con el consentimiento del ser humano, expele el pecado del corazón. La mente, entonces, es puesta bajo una nueva ley, la ley real de la libertad. Entonces, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escuchar su voz,
dejarnos guiar por Él, dejar de que nos convenza de aquellos pecados, de aquellas cosas que estamos haciendo muy mal, que de alguna forma presentan una rebelión contra Dios. Entonces, el mismo Espíritu también nos da a nosotros el entendimiento para poder saber de qué manera, de qué forma poder llegar a otros, para darles a conocer el Evangelio de Cristo. Entonces, tenemos hoy una invitación. Dejémonos guiar por ese Espíritu Santo, que fue una promesa directa de nuestro Salvador. ¿Está bien? Recuerda que Él testifica de Jesús, nos convence de pecado, nos habla de justicia y de juicio. Entonces, que tengas en tu corazón el anhelo sincero de caminar con tu Salvador. Dios te bendiga.